Los bienes de los narcos, ¿un botín apetecible? Cenavico, 25 funcionarios para administrar millonarios bienes. ¿Hay garantías? El organismo creado por ley para administrar y custodiar los bienes incautados provenientes del crimen organizado se encuentra en fase experimental. Posee solo 25 funcionarios y está sujeta al arbitrio y antojo del fiscal de turno. Podría convertirse en un elemento de canje para los políticos de turno. La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados fue creada por ley número 5878/2017. Se constituye en un órgano especializado para la adecuada guarda, custodia, administración y destino de bienes incautados, comisados o abandonados puestos a disposición de la autoridad competente. En teoría, esta institución debe garantizar la transparencia y la efectiva gestión de los bienes con la finalidad principal de conservar el valor de los activos y mantener su productividad. La Cenavico podrá gestionar directamente los bienes o podrá nombrar depositarios, interventores o terceros especializados para que los bienes incautados sean conservados en el mismo estado en que se hayan recibido, salvo el deterioro normal que se cause por el transcurso del tiempo. Los productos financieros, el dinero en efectivo y el producto de la subasta de bienes declarados en comiso deberán ser destinados de la siguiente forma: el 25% a la orden de la Cenavico para cubrir los gastos de operación y mantenimiento. El 25% será distribuido en partes iguales entre el Poder Judicial, el Ministerio Público o la institución que haya realizado la primera intervención. El 50% a la orden de Cenavico para financiar proyectos de prevención de hechos punibles y rehabilitación de adictos. Actualmente, esta Secretaría se encuentra en proceso de elaboración de un plan piloto para subastar lo incautado y comisado hasta el momento. Una señal evidente de que ahora están experimentando cómo hacer este trámite. La Secretaría cuenta tan solo con 25 funcionarios que aún no están capacitados acerca de cuáles son sus funciones y atribuciones. Otro punto cuestionable guarda relación con la dependencia de esta institución a la gestión del fiscal de turno. Es decir, no actúa de forma inmediata. En algunos casos, esta institución ha tomado intervención de forma casi inmediata. Las estancias del prófugo Darío Messer ya se encuentran en poder de esta institución. Varias estancias que suman en total unas 10.000 hectáreas. Cenavico también tomó posesión de 3 bienes que fueron incautados del procesado judicialmente Reinaldo Cucho Cabaña, quien está recluido bajo el cargo de tráfico de drogas y lavado de dinero. Entre los bienes que ya administra la Cenavico está la fastuosa quinta ubicada en la localidad de Juan Eoleari, en el departamento de Alto Paraná, que se asemeja a la legendaria Hacienda Nápoles del ya desaparecido poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Sin embargo, hay otros casos de procesados por lavado de dinero, como el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y el ex senador Óscar González Daer, donde aún no se ha tomado intervención. ¿Cuál será el criterio en estos casos? ¿Qué garantías habrá de que esta institución no se convierta en un botín o elemento de canje en medio de los acuerdos políticos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando La Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. Ya está con nosotros, escucharon el informe, la ministra de la Cenavico, la doctora Karina Gómez. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Tantas cosas acá. ¿Cuál es el fin real de la Cenavico? El fin real, Jorge, así como bien lo mencionaba el informe y que está establecido en uno de los primeros artículos de la ley de la Cenavico, es el mantenimiento de los bienes, la administración correcta con el fin de que los mismos puedan mantenerse con el transcurso del tiempo y evitar su deterioro, robo o que el bien en sí pierda su valor económico. Ese es el fin principal que nosotros tenemos y con eso podemos hablar de distintos tipos de bienes, muebles, inmuebles y también de dinero en efectivo. En este caso, ¿cuándo ustedes toman intervención? Y te digo, Jorge, el área penal específicamente es un área sui generis, por llamarlo de esa manera, en el sentido de que no todas las investigaciones son iguales. Podemos tomar ciertos casos como ejemplo o utilizar casuísticas a veces, pero realmente cada causa penal es absolutamente distinta en su manera de encarar la investigación. Es así que es por eso ya que la ley no previó un momento exacto en el cual la Cenavico tenga que intervenir. Y te explico el por qué.
Nosotros como organismo del Estado paraguayo debemos administrar bienes en los cuales el Estado paraguayo tenga un interés y que esos bienes realmente tengan un interés económico en el Estado. Entonces, a prima facie, como se dice siempre, al iniciar una investigación fiscal, generalmente, hay veces que los fiscales, ¿verdad?, por medio de los investigadores y ellos dentro del cúmulo de cosas ya tienen la información de que esos bienes están vinculados de manera directa a la persona imputada o a la asociación criminal u organización criminal, entonces que tienen una expectativa de comiso alta, que es una situación. Entonces, otra situación que la investigación patrimonial lleva un poco más de tiempo, Jorge. Entonces ellos, por una cuestión de asegurar realmente, primero que nada la aprehensión de los imputados o los supuestos sospechosos en ese hecho, realizan el allanamiento, ya sea narcotráfico, lavado de dinero, que son las principales generalmente que se desprenden los bienes de interés económico del Estado. Entonces, lo que realizan es un allanamiento, ya sea en flagrancia con el tema de droga u otros elementos, y posteriormente se realiza, o sea, en principio se aseguran los bienes por medio de medidas cautelares y es ahí donde ellos empiezan a recibir los informes. Entonces hacen un estudio, que a veces no es tan automático, que lleva su tiempo. Todos sabemos, la investigación de una cosa te lleva al otro y es como un cúmulo de acciones que uno va realizando. Entonces, hay veces que, como te digo, tienen la información en principio y nos pasan a nosotros los bienes que tienen alta expectativa de comiso y otras veces que lleva un poco más de tiempo y posteriormente nos entregan los bienes para administración. Porque ahí ya te hablo desde el punto de vista de Cenavico. Siempre la primera pregunta que yo le hago a los fiscales al momento de reunirnos y hablar de un caso específico es: ¿cuál es tu expectativa de comiso en esta etapa del procedimiento? Porque la Cenavico en principio no debería recibir bienes que no tengan una expectativa un poco alta. Porque recibir bienes, mantenerlos, invertir para después estar devolviendo esos bienes no es negocio para el Estado. Porque nosotros invertimos mucho dinero, tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de los bienes. Entonces, si después vas a devolver, realmente es una pérdida de tiempo. Ahí me detengo cuando usted dice lo del tiempo. ¿En qué momento? Yo me quiero quedar en esa parte. Recuerdo el caso Cucho. Sí. Recién tomaron la intervención, ¿cuánto tiempo? Pues 2 meses después. Y aproximadamente. ¿Por qué sí. recién allí? ¿Por qué actuaron o tomaron ustedes intervención 2 meses después, cuando ya la Fiscalía había hecho esa tarea de decomiso mucho antes? ¿Por qué recién allí? De incautación, José. Sí. Y realmente porque los fiscales en un principio realizaron ese cúmulo de allanamiento, porque esta es una causa gigantesca, Jorge. Y en ese sentido quiero ser muy respetuosa con la labor de investigación, porque había elementos que ellos necesitaban todavía para vincular. Imagínate que después de todo lo que incautaron, presentaron las medidas cautelares a fin de asegurar los bienes, solicitaron los informes correspondientes y es aquí que en esta etapa recién los fiscales tuvieron una cierta certeza, ¿verdad? Porque nunca nada es definitivo hasta que vayamos a una sentencia, hasta que los fiscales, vayan a una sentencia. Entonces, de que eso estaba vinculado de una u otra manera a esta presunta organización criminal. Y sobre todo que estos 12 bienes que hemos recibido en la semana pasada sí están a nombre realmente de Reinaldo Cabañas y o su señora, o si no son sociedades unipersonales. Entonces es ahí donde la expectativa de un posible comiso se levanta un poco más, ¿verdad? Entonces esa es la aplicación lógica que nosotros entendemos, ¿verdad? Y respetando toda la arista de lo que es el área investigativa. ¿Y ustedes qué hacen con esos bienes? Por ejemplo, ¿están en condiciones? Porque creo que dijiste una vez en una de las entrevistas en los medios, sí, que van a rematar, sí, o venderlos. ¿Ustedes tienen esa libertad o necesitan, por ejemplo, una autorización judicial para ese efecto? Dependiendo de cuál es la situación del bien, Jorge. Te explico en ese sentido y voy a ampliar un poco más lo que habían dicho en el informe. Ahora, si bien somos 25 funcionarios, nuestro trabajo principal es administrar los bienes, pero no, con una suerte de gerenciamiento, Jorge. Nosotros no es que nosotros mismos vamos a hacer los trabajos en sí de mantenimiento. Le gerenciamos y a veces hasta tercerizamos ciertos servicios para mantener estos bienes. Entonces, ¿qué pasa? Tenés diferentes situaciones en ese sentido. Primero que nada se toma en cuenta cuál es el tipo de bien. No es lo mismo administrar un auto, ¿verdad?, y mantener un vehículo que tomar en administración una empresa.
Una empresa tiene un poco más, tiene un tratamiento totalmente distinto. Y la ley me da ciertas posibilidades, por llamarlo así. Uno de los artículos, ¿verdad?, que menciona específicamente mantener el bien, mantener la productividad, evitar que se deterioren o pierdan. Otra de las aristas, por ejemplo, o sea, es mantener todo eso y después seguir en esa misma línea, manteniendo eso. Si una empresa rentable, por ejemplo, Jorge, que tiene empleados trabajando ahí, que es una empresa que realmente está trabajando ilícitamente en este momento, ¿verdad?, y que genera productividad, entonces mantener la productividad de la empresa. Otra situación es si la empresa está en quiebra y aparentemente era una cortina utilizada para un esquema de lavado de dinero. Entonces ahí son distintas, es ahí donde yo puedo hacer los informes técnicos por medio de un corte administrativo y una auditoría interna y solicitar al juez la venta anticipada de esa empresa tal cual como está. Entonces se transforma el bien en sí y se monetiza. Y lo mismo con un vehículo, por ejemplo, un vehículo costoso. Nosotros tenemos así tipo una carpetita donde se va anotando todo lo que genera el gasto de mantenimiento de un bien. Y vos hablas de un vehículo costoso, que el seguro ya te lleva una inversión mes a mes, más lo que sería el mantenimiento del vehículo, más lo que tenés. Y el vehículo otra vez de por sí se devalúa. Y otra vez no es un vehículo, por decirte, operativo que podemos dar en uso provisional a las instituciones del Estado. Entonces se puede solicitar y la ley habilita una venta anticipada con un permiso judicial, lo cual no significa que el titular pierda el derecho de propiedad del bien. Lo que significa es que el bien se transforma en dinero, se mete al banco, eso genera intereses y el día de mañana, si la persona sale sobreseída, se le devuelve el dinero más los intereses que eso genera. A eso te iba a preguntar, si la persona entrega 100, ustedes le devuelven los 100 o si eso generó algún interés, le devuelven también ese interés que le generó. Devolvemos el interés más, Jorge, lo que se descuenta son los gastos administrativos. Y lo mismo una casa. ¿Y qué gana el Estado haciendo eso? El Estado, en ese sentido, debemos respetar. Por eso es importante que el bien que mantengamos tenga una alta expectativa de comiso. Porque si no, realmente es mantener un bien un tiempo determinado y realmente después para devolver otra vez no es negocio, por llamarlo de esa manera, para el Estado. Y por decirte un caso también que te puedo decir, no solamente el claro ejemplo es el del vehículo, ¿verdad? Y de una casa, una vivienda que ha sido incautada por el Ministerio Público y nos han entregado a una administración. Nosotros tenemos la posibilidad por ley de darla en locación, por ejemplo. Porque a mí como Cenavico me es mucho más rentable y fácil darle en locación a Jorge Torres. Entonces yo ya sé que vos me vas a pagar una garantía, me vas a pagar el alquiler de esa casa y sé que ya no me voy a tener que estar preocupando por mantener la piscina, por cortar el pasto y por mantener la vivienda en sí, que todos sabemos que una vivienda deshabitada tiene un costo mantener. Y hay una serie de dudas que el otro día en la radio me estaban pasando. Por ejemplo, ustedes tienen esa absoluta decisión de a quién le otorgan cuando hablas de gerenciamiento. Sí. No creo que eso esté a cargo de los 25 funcionarios, de uno de los 25. Hablaste también de la posibilidad de tercerizar. Sí. Para graficar muy bien, por ejemplo, el manejo de una estancia, ¿verdad? Sí. Que hoy sé que ustedes tienen, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasa si le entregas la administración de una estancia y quien está al frente no tiene esa capacidad de gerenciar y echa a perder todo? Y ahí es donde nosotros asumimos una responsabilidad y ya no es el agente fiscal que incautó el bien el que está sujeto a las demandas, sino somos nosotros como Cenavico por las demandas de lucro cesante, las demandas de indemnizaciones correspondientes. Puede hacer por supuesto, si el afectado puede ser, claro que sí. Y es por eso que le sacamos un poco esa responsabilidad al fiscal investigador, a que él se centre en su investigación y no tenga que estar preocupándose por administrar los bienes. De igual manera, Jorge, tenemos parámetros muy altos en cuanto a lo que es el gerenciamiento. Hace poco justamente, nos tocó hacer una convocatoria para la administración de unos establecimientos ganaderos que estaban en zona chaqueña, que es un lugar no peculiar. ¿Invitás a sí, salió una publicación en el diario. Una publicación, sí, todos los que quieran administrar esta estancia. Tenemos, estos son los requisitos, tantos años de antigüedad. ¿Pagan el salario? Tanto, le paga la empresa. La empresa que... De lo mismo que genera la empresa, de eso salen todos los pagos que tendrían que hacerse. Vos tenés activo, pasivo. Sí. Entonces, en primer lugar, por eso es la importancia de saber primero qué hace la empresa, cómo está la empresa, si realmente es rentable. En el caso de empresas, por ejemplo, lo primero que nosotros vemos son activos, pasivos, deudas. Entonces tratamos de cobrar todas las deudas pendientes. Nos ha pasado ya con la administración de una empresa que justamente nosotros vimos que había un montón de cheques a cobrar.
y también proveedores a pagar. Evidentemente, puntos así que son muy favorables, digo, cuando se va a gerenciar una Sí. empresa, cuando esa empresa es muy exitosa. Pero O sea, ¿y imagínate cómo que es contó? mucho más garantista otra vez, Jorge, y discúlpame que Sí. te interrumpa por el hecho de que justamente yo firmo un contrato con una empresa que en teoría tiene una solvencia en el mercado, tiene años de antigüedad, tiene los requisitos que yo puse como mi fundamento dentro de lo que es el llamado, por decirlo así, o la publicación para que se presente. Yo firmo un contrato civil con esa empresa justamente por el tema de todas las responsabilidades, que si es que desaparece X cantidad de ganado, ellos son los responsables porque ellos son los gerenciadores y ellos son los que están ahí administrando eso y me tienen que rendir cuenta a mí. Como Cenavico te digo, ¿verdad? Ahora, si bien cierto, nosotros acompañamos la época de vacunación, acompañamos el conteo, acompañamos un montón de cosas y a la par auditamos la empresa por otra empresa, ¿verdad? Que tenga un respaldo inclusive internacional. Entonces, ¿qué pasa? El día que me manden a mí, si incurrió en algún tipo de error, yo también puedo trasladar esa demanda civil porque tenemos nosotros en personería jurídica a esa empresa si es que realmente incurrió en una cuestión, llamémosle, que sea a propósito, que ha fraguado algún tipo de algo o quiso hacer algo que no corresponde. ¿Y en qué momento se decide que esos bienes sean rematados, por ejemplo? Y en dos situaciones. La primera situación en cuanto a lo que es la venta anticipada, que yo te puedo decir que es el momento en que nosotros decimos, la ley dice específicamente, cuando un bien sea muy oneroso en su mantenimiento o sea dificultosa su administración, ese es el momento en que la Cenavico, por medio de un fundamento técnico, puede solicitar al juez penal de garantías que lleva la causa el permiso legal para la venta anticipada. Y otra vez es mucho más garantista porque le corre traslado a la parte imputada. Entonces la parte imputada puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o inclusive puede poner un precio de base de la subasta. ¿Y en el caso de los vehículos? Y el mismo esquema. Y inclusive te digo, Jorge, si vos sos el propietario de un vehículo, tu vehículo se incautó, yo me acerco como Cenavico a tu abogado representante y le digo, mira doctor, esto bien nos está haciendo muy oneroso mantener, va a llegar un momento que no vamos a poder mantener y otra vez se está devaluando tanto tiempo, porque entre que hay que hacer arrancar, etcétera, etcétera, lleguemos a un acuerdo favorable y llevemos el bien a la venta. Ese dinero cuando nosotros recibamos, una vez que se venda, vamos a meter a una CDA, eso va a generar intereses y eso es totalmente de la persona imputada si es que el día de mañana sale sobreseído. Yo decía hace rato y mencionábamos en el informe acerca del criterio que se utiliza para que se tome intervención. Usted Sí. mencionó, esta es una cuestión así muy sui generis. Yo digo, pues, ¿cómo puede ser muy sui generis cuando que en teoría la ley se tiene que aplicar de manera taxativa, ¿verdad? Sí. Pero mencionábamos en el informe el caso de los bienes del ex fiscal general del Estado. ¿Por qué Sí. ustedes no tomaron intervención? Y sí en otros casos Mira. de estancias que también se tienen animales. ¿Por qué se hace esa diferencia? Y mira, yo no te podría responder eso porque desconozco cuáles son las aristas de la investigación. Convengamos eso, Jorge, yo no tengo un acceso a las carpetas de investigación fiscal. Claro, pero ahí sobre ese punto, esa Sí. es la parte que a mí todavía me cuesta entender y yo decía, entonces la institución en sí, Cenavico, depende absolutamente del criterio del fiscal. ¿En qué momento le convocan a ustedes? O ustedes están mirando los medios, mira, se incautaron acá tal cosa, acá tomaron intervención, vamos a llamar al fiscal para ver si nosotros podemos tomar intervención. Yo digo, la ley tiene que ser medio... La ley en ese sentido habla de un artículo que nos da la potestad como ente único de administrador. O sea, no existe otro ente como administrador y esa potestad de recibir No se los define bienes. en la ley el tiempo en que ustedes toman intervención. En lo penal es imposible, Jorge, porque ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasa si yo recibo, por decirte, 1000 cabezas de ganado y estaba dentro de una SA, que la SA o la SRL no estuvo, o sea, no tenía nada que ver en el esquema y después tenemos que devolver en ese sentido? Entonces, esa es la parte que el Ministerio Público también yo creo que trata de ser bastante criterioso en ese sentido. Y otra vez que estamos también en un tiempo, convengamos, en los cuales se están acostumbrando también los fiscales. No es fácil de repente para la gente fiscal decir, bueno, le voy a dar a una institución del Ejecutivo que administre algo que tenga que ver con mi causa, porque todavía ellos son muy celosos en el sentido, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? De lo que en principio es su evidencia, porque sentémonos, o sea, digamos algo que es claro, la Cenavico no administra evidencia.
Recién cuando eso deja de ser evidencia para el Ministerio Público es cuando nosotros podemos tomar intervención. La ley es taxativa en ese sentido. Entonces, por eso que se respetan los tiempos, evidentemente, y ya ahora con el transcurso de causas que vamos nosotros administrando, con la confianza que se va a ir ganando también en ese momento, un año de vida tenemos, ¿verdad? Pero eso es muy relativo cuando usted dice no administramos evidencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, insisto, el tema de las estancias cuando hay cabezas de... Y cuando se entiende que cuando la investigación penal... Que una cabeza que alguien gerencia administre de manera urgente. Y generalmente cuando son semovientes sí hay una urgencia, por el hecho de que eso se puede trasladar, vender, etcétera, etcétera, un montón de aristas. Pero realmente esa parte es la que yo desconozco, porque dependiendo mucho de a nombre de quién están, es el criterio que toma el Ministerio Público. Porque si está a nombre de una tercera persona, deben iniciar una investigación también en cuanto a cuál es el vínculo y la responsabilidad. Como hicieron con el caso Cucho, pidieron informe de registros públicos. Sí. Y llevó su tiempo. Aguardaron no sé cuánto tiempo que esa institución responda y tener la garantía de que efectivamente esos inmuebles pertenecían a esa persona. Y realmente cuando tuvieron cierta certeza es cuando a mí me convoca el agente fiscal de la causa y me dice, mira, ahora quisiéramos entregarte estos 12 bienes. Entonces también es ahí donde nosotros empezamos a planear el tipo de administración, porque esa información es muy importante para nosotros. ¿Se tiene la experiencia de la sindicatura de quiebras, de cómo ha funcionado, Sí. negociados que se han hecho con esa figura, en el sentido de dirigir remates incluso? Sí. ¿Qué garantía se tiene hoy a través de la institución que está a tu cargo de que eso no pase? Cuando decís, por ejemplo, necesitamos administradores de estancias, y se presentan 10 personas. ¿Y con qué criterio se elige eso? ¿Qué pasa si alguien dice, este es amigo de Karina Gómez, va a ser el administrador y resulta que hizo una pésima gestión, o precisamente ese administrador no tiene una honestidad demostrada? ¿Quién garantiza eso, ministra? Y yo te puedo asegurar en ese sentido, Jorge, primero que garantizo totalmente la integridad de los funcionarios de la Cenavico. En ese sentido somos, si bien 25, pero 25 que han pasado por pruebas muy altas a cuanto a lo que la integridad esté. de los funcionarios, pero de los terceros, ¿a quiénes Y en cuanto a convocás? los terceros, te soy sincera, nosotros hacemos un contrato bastante exigente a nivel civil, primero. Y segundo, sí, por algún motivo yo me presto también a no controlar esa administración, porque si bien somos gerenciadores, pues también nosotros controlamos eso. En ese sentido es que yo nomás lo que me voy a joder hablando en palabras rápidas, Jorge, porque a mí me van a demandar el día de mañana. En ese aspecto es muy clara la ley por la responsabilidad civil que tenemos, incluso titular de lo que es la cabeza de la institución. Y si es que eso de alguna manera no está teniendo el debido cuidado o estamos entrando en un lucro cesante, insisto, en ese sentido nosotros tenemos cierta responsabilidad. Así que es demasiado claro y yo te digo, sería absurdo e irrisorio pensar que los abogados de la contraparte con quienes nosotros estamos administrando sus bienes nos dejen hacer lo que queremos y no nos estén controlando, pidiendo informes de manera constante a la Fiscalía. Además de la responsabilidad que tenemos en ese sentido, nosotros siempre auditamos todos los procesos y el auditor no es un auditor de la Cenavico, es un auditor externo. A propósito de ese tema de que se audita todo, cuando toman intervención de los bienes de Cucho Cabaña, se hace un inventario, ¿no? Sí, se hace un inventario y un corte administrativo, o sea, no según en el sea caso el de tipo Cucho, de bien. En todos los casos, ¿verdad? En todos los casos se hace, un inventario. sí. Entre paréntesis, el tema del sofá está encontrado en ustedes. Sí. Porque vi que sacaron un comunicado aclarando que en realidad... Sí. Pues ¿cómo fue eso, entre paréntesis? Me preguntaban el otro día, yo no sabía cómo explicar. Te cuento la cronología, ¿verdad? Nosotros hemos recibido una nota por medio del agente fiscal en el cual pone a disposición el día lunes los bienes y están detallados ahí los bienes, ¿verdad? Que pone a disposición a fin de que nosotros nos preparemos para la administración. Hemos tenido una reunión con el agente fiscal, funcionarios o agentes especiales de la Senat que llevaban el caso entonces para interiorizarnos y ver, bueno, qué es lo que necesitamos. El día martes viajamos a Ciudad del Este, miércoles empezamos con todos los allanamientos de manera conjunta con la Fiscalía. El día jueves nosotros por la mañana recibimos esa casa en administración. En principio lo que hacemos es, por parte del Ministerio Público, labra un acta en el cual informa que dando cumplimiento a lo establecido en la ley 5876, se da a la Cenavico en administración de estos bienes. Nosotros lo que hacemos es tipo un acta general de que recibimos esto en ciertas condiciones, se firman los procesos, se sacan fotografías sin ningún detalle específico aún y sin ningún avalúo aún.
Entonces esa vivienda recibimos el jueves por la mañana. Continuamos con la recepción de otros bienes, ¿verdad? Aseguramos la casa de alguna manera, ¿verdad? Para después continuar con los procesos ya más detallados de lo que son los procesos de Cenavico. El día viernes fuimos a otra vivienda y ahí justo estaba la mamá de Cucho. Entonces conversamos con la señora. Entonces le explicamos, mira señora, nosotros ahora tomamos en administración esto, se le explica bien, ella estaba acompañada de sus abogados. Entonces entendieron el procedimiento y yo le pedí por una cuestión también de deslindar responsabilidades como tal de que retiren los objetos personales, porque tanto en esa vivienda como en la casa donde se encontró el dinero había ropa de criatura, había cuestiones vinculadas al tema del colegio de los niños. Eso sí podían retirar. Sí, todo lo que sea personal, de aseo personal y la ropa y todo eso, esas son cosas que ellos pueden retirar, no están en carácter incautado y no son cosas que el Estado tenga un interés económico, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Mantener eso va a ser mucho más costoso a la larga. Entonces se puede entregar todo eso. Entonces le comunicamos eso a la agente fiscal, nos dijo que no había tampoco ningún problema. Entonces estamos entregando esos bienes el viernes por la mañana de una vivienda y de ahí un equipo de la Cenavico pasa a la otra vivienda, la principal, esta donde se encontró el dinero, ¿verdad? Y ahí ya estábamos nosotros en nuestros procesos administrativos, labramos un acta de lo que se le entregó, porque estaba el abogado y la señora, ¿verdad? Y bueno, se hizo todo un acta, ellos se retiraron de la casa. Y ahí nos quedamos nosotros a ver un tema porque la piscina estaba cargada y por el tema del dengue y a ver cuestiones domésticas, por llamarlo así, y administrativas nuestras. Y al chequear un poco los muebles, porque estaba sin luz también la casa y sin agua ya, entonces es ahí donde al mover se dieron cuenta funcionarios de la Cenavico que había algo que era un poco más pesado y que abajo tenía una especie de puertita entre tela que tenía que se pegaba. Al mover fue que se percataron. Sí. Pues en un momento llegué a escuchar de que uno de los familiares de Cucho a toda costa quería ese mueble en particular y eso llamó la atención. No, eso realmente en honor a la verdad eso no sucedió. Los familiares entendieron que lo que nosotros le podíamos dar era solamente cuestiones que hacían referencia a la parte personal y de aseo personal de las criaturas de la señora y de Cucho. Entonces ese reclamo realmente no existió. Y después, moviendo ya nosotros, nos dimos cuenta de eso, se dio vuelta el mueble y yo estaba ahí en la misma habitación, ¿verdad? Porque era justo en la zona de la sala. Y ahí me dijeron, los funcionarios me informaron al momento, mira, acá parece que hay algo está raro, ¿qué hacemos? Y ahí comunicaron a la fiscalía. Ahí abrimos la puertita, porque había una puertita de madera y ahí vimos que había dinero. Y ahí en la primera hora no se toca nada, se le llama al Ministerio Público. Y justo la agente fiscal estaba en otro procedimiento en el área 4. Entonces, de manera prácticamente inmediata, en 15, 20 minutos llegó él y también llamamos a la SENAP porque nosotros no teníamos seguridad en ese momento. Entonces llamamos y pedimos seguridad y una vez que llegó el fiscal se le llamó al abogado de la defensa justamente para que él pueda vigilar y pueda estar presente en el proceso en que se sacaba todo eso, porque eso no se tocó, incluso se dejó una cámara filmadora todo ese tiempo, para que se vea que no hubo ningún tipo de... Cuando usted dice no administramos evidencias, sí. ¿Acaso todo lo que se incauta no son evidencias? Muchas veces se te puede dar una dualidad, Jorge, en la incautación que es un bien de interés económico y es producto del dinero obtenido con el ilícito y otra vez puede ser evidencia. Te voy a ilustrar para que la gente entienda un poco mejor. Un vehículo que transporta droga es un bien de interés económico. Entendemos que muchas veces fue justamente obtenido con el producto de la venta de la droga, ¿verdad? Pero también estaba transportando droga. Entonces es una evidencia para el Ministerio Público para fundamentar su acusación el día de mañana sobre el tráfico internacional de estupefacientes o sobre el tráfico de estupefacientes o la tenencia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces eso una vez, si es que es evidencia, entra a una cadena de custodia, ¿verdad? Que tiene sus reglas. Pero lo que se hace es extraer todos los elementos que se puedan en ese momento, como para que esos elementos, ya sea por anticipo jurisdiccional de prueba o por medio de pericias, al llegar al juicio oral se puedan presentar y prescindir del bien como tal. Entonces hablamos de un vehículo que transportaba droga, al vehículo lo que se le puede hacer es el aspirado de manera rápida con los peritos, entonces el aspirado y ver si es que dio o no positivo a algún residuo de estupefacientes, o se pueden empezar a tomar ya todas las declaraciones que digan que efectivamente estaba de los intervinientes, si hay soporte de escucha telefónica, bueno, con los soportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno utiliza lo que se llama libertad probatoria.
Entonces, al extraer todo ese tipo de elementos, uno ya puede liberar el bien como tal y sale de la cadena de custodia. Entonces ya es un producto de la compra. Y otro ejemplo más claro, cuando ocurre un homicidio, en principio lo que se hace es sitiar el lugar, porque esa es tu evidencia principal del homicidio, el cuerpo, el occiso acostado en el piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el forense? El forense no te dice que guardes el cuerpo 6 meses hasta el momento de la acusación y después para exhibirlo en juicio oral. Lo que se hace rápidamente es colectar todos los elementos de la escena del crimen y llevar el cuerpo a la morgue para que se extraigan todos los elementos, y el informe final del forense es el que te dice realmente cuál fue la causa de muerte y es tu elemento principal para que en juicio oral vos puedas demostrar que hubo un homicidio. Sí. Eso mismo trasladado a bienes. Porque si realmente es evidencia, entra en una cadena de custodia y no se puede tocar en todo ese tiempo. Ni siquiera se puede arrancar porque vos no podés vulnerar ese objeto. Entonces, eso es lo que pasa con los bienes. Y los otros bienes que, por decirte, ya son una casa, un bien inmueble u otro tipo de elementos, ya no son evidencia como tales. Son el producto, o son entendidos en principio como el producto, ¿verdad?, de que eso ya se compró con un dinero producto de un hecho punible, que de la venta de estupefacientes o del lavado de dinero uno obtuvo este tipo de bienes. Entonces es por eso el efecto rebote que también se incautan. Ahora, cuando el ideal entonces es que se dé una condena. Sí. Siempre. Porque de lo contrario, ¿dónde va a estar entre comillas, el negocio para el Estado? Utilizando con esta figura de Cenavico. Y es que lo ideal es que tengan una expectativa de comiso. ¿Qué es lo que dijiste? Una expectativa de comiso. Sí. Elevada, por supuesto. Sí, y eso ya va a determinar el agente fiscal. Realmente pedimos nosotros que por lo menos haya indicios en ese sentido como para poder tomar la responsabilidad de la administración, porque si no también nos exponemos a como Estado a demandas innecesarias el día de mañana. A mí, por ejemplo, me dicen que una de las estancias que ustedes administran hoy está empleados que dicen que no cobran el salario, que hay un enojo interno. ¿Cómo ahí el administrador se pone en contacto con quien que la ministra, en este caso de su jefa, le llama: acá tenemos un problema, no me salió el negocio, quería vender, trasladar, se me murieron 5 vacas, no sé, estoy diciendo un disparate, pero claro, no le va bien el negocio. ¿Y cómo actúan ustedes? ¿Le cambian al gerente? ¿No te funciona? ¿Le cambias a él? ¿Cómo? No, y tenemos un montón de aristas según sea el caso, ¿verdad? Realmente, yo te digo, hoy es la primera experiencia que tenemos, ¿verdad?, como Cenavico con la administración de establecimientos ganaderos. Y realmente hasta la fecha, yo te digo, están al día todos los pagos, proveedores, empleados, IPS, se han firmado contratos laborales, se han hecho todas las cuestiones legales correspondientes. Y no te puedo dar números porque yo tengo un deber de confidencialidad que la ley me exige en cuanto a eso, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que la rentabilidad es alta, inclusive mayor a la esperada con las anteriores administraciones. Y siempre hay un proceso, Jorge, en el cual nosotros chequeamos realmente, en este proceso que fue un proceso de transición, porque en este caso lo que nosotros vimos es una experiencia en la cual nosotros teníamos un establecimiento ganadero o varios que eran muy grandes, con mucho caudal de activos realmente. Entonces, una vez que se realizó todo el inventario, se dio un proceso de transición para entender el funcionamiento con los anteriores administradores y posteriormente se finalizaron los contratos e ingresa otra empresa. Entonces, en ese periodo de tiempo, sí, evidentemente tuvimos gente que quiso renunciar y se fue con la otra empresa a prestar servicio en establecimientos que estaban al lado y cosas así, pero no tengo en papeles. Justamente hoy estuvimos trabajando nosotros para cerrar el tema de los pagos de este mes. Y inclusive se pidió una auditoría, ¿verdad?, una empresa que tiene un respaldo internacional, que ellos realicen la auditoría, vamos a estar recibiendo esos informes. Cuando hablaste el otro día de un plan, por último, de un plan piloto, sí. ¿A qué te referías? Si no se supone que todo está estipulado y establecido en la ley, ¿qué es el plan piloto? ¿En qué consiste? Con respecto a que, Jorge, refrescame la memoria. Cuando hablabas de un plan piloto de qué hacer con los bienes de Cucho, por ejemplo, leí unas declaraciones tuyas, estamos desarrollando un plan piloto a ver cómo... No, plan piloto como tales no, estamos evaluando qué vamos a hacer con eso y te doy ejemplos claros. O sea, tenemos la famosa estancia que vi que estaban en imágenes, sí. la que es la copia de la estancia Nápoles, como se dice, y justamente pasado mañana tengo reunión con la ministra de Turismo,
¿verdad? Para ver si es que existe la posibilidad de que ellos también puedan participar con nosotros, para ver, por darte un ejemplo, si una empresa hotelera quisiera explotar ese lugar y ahí vemos si es que hacemos un contrato por un tanto por ciento para el Estado justamente de la ganancia que eso genere, o lo damos en locación así tal cual como está. Entonces son aristas que nosotros vamos evaluando. La misma cosa, los moteles se están auditando ahora para ver realmente cuáles son los activos que tienen y si realmente son empresas rentables, Jorge. Claro, no, y si no son fueron de empresas fachada legales, nomás. sí. Esa es la parte que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos. Y quizás, no sé si utilicé la parte de piloto, pero nosotros tenemos que ver una radiografía del bien, ¿verdad? Para ver cuál es la mejor forma de mantenimiento del bien. En las casas yo te puedo decir, para nosotros la mejor opción siempre es darla en locación, en ese sentido, ¿verdad? Pero después, según la característica del bien, según cómo esté, si es muy lejano, por ejemplo, y si realmente por un pequeño estudio de mercado vemos que no es muy rentable o que va a ser muy dificultoso, entonces nos conviene pedir la venta anticipada. Entonces esas son las aristas que en un principio se hacen para saber realmente cómo encarar la administración del bien, porque como te vuelvo a repetir, la responsabilidad para nosotros es muy grande, Jorge, y ahí es donde vamos a estar sujetos a demandas innecesarias, donde nosotros vamos a tener que apechugar eso. Ujú. Ahora sí, por último, recién mostrábamos un cuadro porque acá siempre la pregunta recurrente, ¿qué se hace con la plata? Sí. ¿Verdad? Porque también hay en efectivo, reciben ustedes. Sí. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? Y ese dinero está en las cuentas en el banco. A la fecha tenemos aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo vinculados a diferentes causas de incautados. Y aparte está lo que es empresarial, pero está vinculado a la empresa. ¿En qué momento se da esta distribución del 50% para asistencia social, 25% para el Poder Judicial, Ministerio Público, Senadico y otro 25% creo Cuando que... ya haya una sentencia de comiso. Hoy todavía no tenemos No, porque está reciente. iniciando. O sea, Está esa es la parte que quiero aclarar bien, Jorge, Sí. para que la gente entienda también, ¿verdad? En un principio, la Fiscalía, ¿qué hace? Incauta los bienes. Incauta porque existe una sospecha elevada de que esos bienes son producto de o realmente se compraron con algún dinero ilícito. Entonces, el proceso de incautación es asegurar el bien para que o la organización criminal no siga disponiendo del bien, o para precautelarlo porque el día de mañana justamente eso tiene una expectativa de comiso. ¿Cuáles son las únicas formas en las cuales el Estado paraguayo te puede despojar de tu bien? Son por medio del comiso, con una sentencia firme y ejecutoriada en juicio oral, o por medio de la expropiación por causa de utilidad pública, que ahí requiere que el Estado te indemnice. Entonces, hasta tanto no se dé una figura del comiso, Jorge, ese bien sigue siendo propiedad del imputado o propiedad de la persona titular de ese bien. Entonces eso es algo que aclaramos siempre, porque hay veces que veo titulares también que el Estado ya pasó, tiene la propiedad de ciertos bienes. No es así, tenemos la administración. El bien siempre va a ser de la persona hasta tanto se dé esa sentencia. Porque ¿qué significa comiso? Comiso significa que pasa a ser un bien del Estado paraguayo. Y en ese sentido es donde la ley de la Cenavico estipula que deberá ser inscrito a nombre de la Cenavico. Una vez que esté ahí, ahí vamos a remate. Sé que no querés pelearte con ningún fiscal, pero yo sé que algunos fiscales no quieren la participación de Cenavico. Yo supongo porque son muy celosos de sus evidencias. Y es una cuestión de cada uno. Yo te soy muy sincera y en ese sentido quiero ser honesta, Jorge. Yo soy muy respetuosa de las instituciones, mucho más del Ministerio Público porque soy hija de esta casa. Y respeto y entiendo muchas veces que muchos fiscales prefieren guardar y esperar ciertos momentos a fin de asegurar eso y posteriormente o están viendo el resultado de las otras causas que estamos administrando como para poder entablar ese tipo de... Percibo desde mi absoluta ignorancia que le falta algo a esta ley del Cenavico. Porque no puede quedar al criterio del fiscal. Y no es criterio, pero es criterio de la investigación, Y Jorge. sí, pero al final el criterio del fiscal, convengamos, que en algunos casos ustedes toman intervención de manera inmediata, y en otros casos el fiscal que es celoso, como usted dice, de su evidencia, que guarda, que no quiere, que es más a lo mejor más prolijo en hacer las cosas, pide informe, o sea, por eso digo, esa es la parte, me da la sensación de que se tiene que ajustar el tiempo, porque en algunos, o si no, da la sensación, que creo el otro día en la radio dijimos, da la sensación de que se actúa de manera selectiva. O sea, da la sensación, no claro. digo de ustedes, digo de los fiscales. Por eso queda
al arbitrio del humor de cada fiscal. Y para paliar... Intervengo en un caso de que venga Senadico ya a tomar intervención. En otros casos no se dilata, a eso más me refiero. No, y realmente, Jorge, eso depende porque, mira, si bien estamos trabajando para poder ajustar también esos procesos en un protocolo de buenas prácticas, que ya está en la Fiscalía, yo creo que eso un poco más adelante lo vamos a firmar, estamos ajustando cuestiones jurídicas, porque como te digo, el área penal es un área demasiado especial. Entonces, en ese sentido, mal podría yo decirte, queda al arbitrio del fiscal, pero realmente el fiscal es el director de la investigación. Eso es algo súper claro. Que tenemos encima el antecedente de lo que pasaba con las sindicaturas de quiebra. Y no en queremos ese que pase sentido, con Senadico con y no lo porque mismo, ¿verdad? Tratamos de que realmente, en ese sentido, nosotros sí es ser muy celosos con la administración. O sea, si bien somos 25, no nos hacemos cargo directamente, pero acompañamos absolutamente todos los procesos. O sea, los cheques que nosotros firmamos, los firmo yo, con otras 2 personas, justamente para cuidar de que Jorge nomás no se vaya al banco o que pasen ciertas cosas. Siempre hay un triple control en todo eso, y otra vez somos muy cuidadosos de lo que se está generando. Si es una empresa específicamente en la cual las planillas de entrada y de salida de los activos, porque es importante que nosotros administremos bien una empresa y tratemos realmente de llevarla a unas ganancias altas, porque el 10% de las ganancias que nosotros podamos generar en una empresa pueden llegar a ser nuestra fuente 30. Punto 1. Y punto 2, haciendo un poco de énfasis, quizás siendo un poco repetitivo, Jorge, porque la responsabilidad es muy grande y tenemos organismos que nos controlan. Yo tengo la obligación de informarle al fiscal y al juez todos los pasos que doy y cómo están mis informes financieros. Imagínate que termine procesada yo misma el día de mañana. Nosotros colocábamos recién en el Zócalo, bienes de los narcos, un botín apetecible. Lo que sí veo apetecible es el cargo que tenés, ministra. Y dependiendo con la óptica que lo mire, hay gente que me dice, realmente está muy loca para asumir esta responsabilidad. O no, por todo lo que podés manejar. Pero no es tan fácil como se mira afuera, Jorge. Los controles son demasiado exhaustivos y realmente sería absurdo, y perdón por la expresión, ¿verdad? Tipo, tenés que ser un mononeuronal si pensás que te vas a enriquecer con eso porque vos estás atacando primero plata de narco. No vayas a pensar que no te van a pasar factura después. Y segundo, que si empezás a negociar con eso, al toque la gente se va. No solo de narco, convengamos. Claro, pero bienes provenientes del lavado de dinero también, pero no es tuyo en el sentido de que no es del Estado. Son bienes, Jorge, que están incautados y dentro de un procedimiento penal. Realmente tenés que, no es lo mismo que haciendo la analogía con la sindicatura de quiebra, porque eso ya prácticamente fue un proceso finiquitado. Al fiscal a mí mañana me dice... Yo me refería a direccionar nomás cuestiones puntuales. Direccionar, lo único que se podría direccionar, que fue lo que se cuestionó en su momento, es el tema de las subastas. Y es por eso que nosotros todavía no estamos llegando a la subasta, porque queremos así hacer tipo una convocatoria gigantesca y que la gente realmente participe en ese sentido. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. No hay problema, Jorge. A la vuelta de la pausa, el tema de alquileres, Tribunal Superior de Justicia Electoral, están acá los responsables de la empresa Naisal Inmobiliaria para hacer uso de su derecho a réplica. Vuelta a la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Hace un par de semanas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también estuvo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, haciendo entrega de vehículos patrulleras a la policía caminera. Y hicieron referencia a que eran vehículos que esta institución necesitaba para cumplir su labor. Nosotros desde la Caja Negra indagamos acerca de la compra que realizó el MOPC, una adjudicación que se hizo en el mes de septiembre con la empresa Diesa S.A. y nos llamó la atención porque hicimos el seguimiento de las especificaciones de una moto que van a ver en el informe, cuánto vende la empresa aludida al público. Y nos arrojaba el número de que esa empresa privada vende esas motos a $11.688 cada motocicleta. Sin embargo, en la licitación que hizo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y después que es información pública, está en el portal de contrataciones públicas, aparece que esta misma empresa, esta misma motocicleta, las mismas especificaciones técnicas, vende a $16.500
la unidad de cada motocicleta. Estamos hablando de una diferencia de $5.000 por cada unidad, por cada motocicleta. Entonces la pregunta que nos hacemos es por qué se da esta diferencia. Si bien se hace mención a que se hizo una licitación pública, se arrimaron las mejores ofertas, ¿por qué esta empresa le vende $5.000 más caro al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Tenemos preparado este informe en relación a este tema. MOPC compra motos a precios inflados. El 18 de septiembre pasado, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó a la empresa Diesa Sociedad Anónima la provisión de motos para la patrulla caminera. De acuerdo a los datos obtenidos, estas motos fueron vendidas al MOPC a un precio superior al que se ofrece en el mercado. La patrulla caminera incorporó a su flota de vehículos 20 camionetas y 14 motocicletas. En esto se invirtieron 6.612 millones de guaraníes, es decir, poco más de $1 millón, provenientes de fondos propios de la institución. Con esta adquisición vía licitación pública nacional número 47/2018, se podrán intensificar los operativos de control y ordenamiento del tránsito durante el operativo KQP 2018 y en el operativo verano. Integran el nuevo parque 18 camionetas pick-up 4x2 de la marca Isuzu doble cabina, 2 camionetas cerradas 4x2 de la marca Hyundai, 14 motos patrulleras de la marca Honda, 2 de 1200 cc y 12 de 650 cilindradas. Estas últimas fueron adquiridas a un precio de $16.000. Al cambio actual, equivaldría a unos 96.254.190 guaraníes cada una de la empresa Diesa Sociedad Anónima, propiedad del político Miguel Carrizosa. Lo llamativo es que el precio contado ofertado al público por la misma empresa es de $11.688, notando una diferencia de $5.000 con respecto al precio que pagará el MOPC por cada moto Honda de 650 cc. Los precios pagados a Diesa Sociedad Anónima por las motocicletas patrulleras de 1200 ascienden a $28.000 cada una, equivalente al cambio actual a unos 168.535.890 guaraníes. Solo en esta licitación, la empresa de Carrizosa facturará la suma de 1.492.122.060 guaraníes. En total, el Ministerio de Obras Públicas adquirió 12 unidades de la marca Honda a ese precio. ¿Por qué se adjudicó a un precio bastante superior al ofertado al público? Y más aún, si se compró en cantidad. Bueno, esa es la pregunta que nos gustaría que nos respondan desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o incluso también de la propia empresa Diesa S.A. que tiene las puertas abiertas de la caja negra en Unicanal para su derecho a réplica. Está con nosotros el abogado Julio César Alarcón, él es asesor jurídico de la empresa Naisal S.A., que es la empresa inmobiliaria que tiene un contrato con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, 2 programas que hacíamos referencia a los alquileres del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Jorge Torres. ¿Cómo está? Buenas noches a la audiencia. Un saludo. Estoy en representación de Naisal, como usted dijo, para ejercer el derecho a réplica. Sí. ¿Verdad? Es un derecho que tenemos, ¿verdad? Que tendría que haber sido de la misma medida debido a que ustedes en su programa 2 veces le atacaron a la empresa Naisal. Sin embargo, ahora me dan un espacio pequeño ya en el segundo plano. Si todavía no definimos el tiempo. Sí, pero donde hay menos rating. Me refiero a pequeño en el tema de rating, ¿verdad? Ustedes hicieron en el primer bloque los 2 programas, ¿verdad? El ataque que le hicieron... Este es el mismo programa. Claro, pero en el primer bloque hay más rating que en el segundo. Eso está comprobado. Bueno, por el horario. Lo de la medición del rating. Si tiene, ahora por favor, me dan 2 programas. Esa medición del rating no hay, yo no tengo. Hay un cálculo que se hace, pero no está en el cable, ¿verdad? Entonces por eso. Hay un cálculo que se hace fuera. Más o menos utilizo yo esa medida, ¿verdad? No, está bien. Pero si tiene eso la medición del rating. No tengo yo. Es una medida que... Es una presunción. Una presunción, ¿verdad? Que se hace en forma razonable, ¿verdad? Además del tiempo que me da, ¿verdad? Ustedes tuvieron más tiempo porque tuvieron 2 programas y 2 noticieros.
Ahora yo tengo medio programa, ¿verdad? Pues podemos Para dar el siguiente, ejercer. no hay problema. Tiene que solicitar y ya está. Perfecto, ningún como problema. no, nosotros habíamos solicitado el derecho a réplica y gentilmente se nos concedió, ¿verdad? Ah, pues está bien. Muy Adelante. bien. Esta es una cuestión el alquiler de los inmuebles, ¿verdad? En la justicia electoral, que tiene un trasfondo. Quiero hacer una breve consideración antes de irme al fondo de la cuestión, que es la acusación que ustedes realizaron, ¿verdad? Donde hay personas interesadas en este negocio, ¿verdad? Que anteriormente tenían, como tu patrón, por ejemplo, el señor es? Javier Bernardes, quien manejaba la administración de los bienes cuando eso no había ni contrato, ¿verdad? Hace más de 4 años, 5 años aproximadamente. Ahora quiere volver al negocio, presumimos eso, ¿verdad? Se presume eso, por Todo eso es presunción. tanto ataque. Como lo mismo que ustedes hacen, ustedes presumen, ¿verdad? No, yo ustedes lo que yo hacen, tengo documentos acá. sí, ustedes lo único, Documentos muy contundentes, claro, que después en otro momento, en otro programa perfecto, vamos a hacer y esperamos parece que sea así, ¿verdad? Bueno, los informes y los documentos que ustedes hacen, que ustedes emiten aquí por medio de esta empresa televisiva, es parcial, violando entonces el derecho a la información de las personas que ven este programa, ¿verdad? Que seguramente son pocas, ¿verdad? Y además son pocas las personas que ven este programa. Seguramente, ¿Y para qué ¿verdad? querés hacer el derecho a réplica si no ve nadie este programa? Porque tenemos ese derecho y queremos ejercer ese derecho, ¿verdad? Esa es una decisión nuestra, Te ¿verdad? escucho. Perfecto. Entonces, este señor, ¿verdad? Que es tu patrón y que vos estás ¿Puedo sometido... hacer referencia a mi patrón o va a hacer Claro. eso tu derecho a réplica? Es una breve de consideración. tu cliente que es Ismael Hadik. Es una breve consideración que estoy haciendo. Te aclaré, ¿verdad? Por lo visto que no entendiste lo que te dije. No, entiendo perfectamente. Pedí Una derecho a breve réplica, hablar de consideración. otro tema que nosotros no hablamos. A eso más me refiero. Yo cuando hice mi introducción te dije perfectamente, ¿verdad? De que iba a hacer una breve consideración, después me iba a meter sobre la cuestión de fondo. Por lo visto que no entendiste. No, entendí perfectamente. Derecho a réplica sobre Claro. lo que nosotros hemos publicado acá. Me vení con nuestra historia, por eso Bueno. te hago la salvedad. Claro, voy a cortar entonces esta breve consideración. Parece que te está molestando. En absoluto. Voy a Lo que entrar pasa es que directamente, claro. voy a entrar Pero por directamente a supuesto. defenderme de lo que me está diciendo. Pero es lo claro, que si ustedes ese es están el diciendo. punto, si ¿verdad? ese es el punto, estamos hablando de administración de Pero recursos la gente- públicos, a una institución que le dan a una empresa. Eso La es lo que nosotros gente denunciamos. tiene que saber también el interés que tiene el director de esta empresa con relación a esos Por eso- alquileres y eso a ya- esos eso ya es contratos otra- eso ya es otra con la cuestión, justicia electoral. Las motivaciones. Acá el punto principal. Esa es la principal motivación. Claro, acá la Bueno. principal motivación que hay un partido político que hace un pedido de informe, no solamente uno, dos, sobre administración de recursos públicos. Claro, Las eso- motivaciones, a mí la Nosotros- información me puede traer Cucho o Cabaña. me Nosotros puede traer la estamos información. ajenos a la Acá administración. lo que importa es que ustedes rindan cuentas. del Nosotros uso no del dinero tenemos por qué público. rendirle cuenta porque no tenemos, nosotros, Pero cómo no si tienen contratos con el Estado. claro, que rendir tenemos cuentas. contrato con el Estado, estamos supervisados. Perfectamente. Pero sin embargo se oponen a entregar información. Tenemos la información que ustedes quieran. Por ejemplo, acá En tengo ningún un momento, pe- usted un se está pe- confundiendo con la justicia electoral. No me Usted estoy se fue a pedir en la grabación que yo tenía, ustedes estaban pidiendo informe a la justicia electoral y la justicia electoral les negó. A Naizal nunca le pidieron. La justicia electoral en un momento argumentó que la empresa Naizal no le quiso proveer la copia de los contratos que tiene la inmobiliaria con los locatarios, con los dueños. La justicia electoral tiene los contratos porque ellos desembolsan Pero los la fondos. justicia electoral, bueno, eso hay que preguntarle ahora a la justicia electoral. Ellos tienen los contratos, tienen todo. Ellos Ellos dicen que no tienen sí los tienen. contratos. ¿Por qué? Entonces, vos vas a pagar sin un contrato. La justicia electoral va a desembolsar fondos sin que tenga los contratos a la vista. Pregunto. Pues hay que Eso es preguntarle- incoherente totalmente. Eso hay que preguntarle a la justicia electoral porque Claro, eso no es una respondieron. afirmación falsa, ¿verdad? No, eso no respondieron, no es una afirmación Si falsa. usted quiere, nosotros le vamos a dar toda la información que quiera, ¿verdad? Nunca se pidió, a Naizal por lo menos nunca le pidieron. A la justicia electoral sí. Eso sí, hay que hacer la aclaración. Por lo tanto, a Naizal nunca se le hizo, ¿verdad? Eso es lo que hay que aclarar, para no confundir a la gente, ¿verdad? Porque la información, muchas veces, el derecho a la información que tiene la gente, cuando uno le entrega parcialmente, se convierte en una noticia falsa, porque no se completa la información. Pero para ir al punto, ¿cuál es la noticia falsa que usted hace mención? Para Por que ejemplo. la gente entienda, porque si no me da la Sí. impresión que le estamos mareando a la audiencia. Sí. De la poca gente que nos ve entre paréntesis. Claro, exactamente. Usted, Sí. usted mismo reconoce. No, me repito lo que usted dijo. No, pero está reconociendo. El registro, bueno, el alquiler es para registros electorales, juzgados, tribunales y depósitos, ¿verdad? Se gana en licitación, ¿verdad? Después de una licitación pública, Naizal se adjudicó y ganó, como es normal, ¿verdad?
Entonces, en los pliegos de base y condiciones están todas las reglamentaciones, cómo se debe realizar los contratos, celebrar los contratos, en qué distrito, etcétera, etcétera, en qué zona. Lo que usted no dijo fue en su programa de que hay un gasto que incurre Naizal sobre ese monto que se hace. Primero, son 10.500 millones 23 meses el contrato. No es, son 10.500 millones en 23 meses. No es 28.000 millones como usted dijo, ¿verdad? No es tanta la suma, es aproximadamente casi $1 millón al año lo que se contrata, ¿verdad? Son 225 nomás alquileres. Bueno, entonces, lo que acá hay que tener en cuenta es que Naizal hace todas las operaciones, ¿verdad? Él entrega la caución, por ejemplo, ¿verdad? A cada propietario por un mes de alquiler, ¿verdad? Muchas veces, usted ha hablado de la adenda, muchas veces hay propietarios que fallecen, no quieren más alquilar, entonces eso se tiene que hacer por adenda, ¿verdad? Entonces ahí se introduce una adenda en el contrato y se sigue con los alquileres. Son varios casos que ocurren cuando se cancela el contrato de alquiler. Usted había atacado la adenda, entonces yo estoy explicando qué es, ¿verdad? No es que uno de la nada agarra y firma un contrato, celebra un contrato. Habló también de los contratos fantasmas, cosa que no existe, imposible. Porque la justicia electoral no va a desembolsar si es que no hay un contrato celebrado y si no tienen su poder y la certeza de que se alquiló. Porque hay funcionarios que tienen que trabajar dentro de ese local, ya sea para los tribunales, juzgados o depósitos o registros electorales, ¿verdad? Entonces, aparte tienen gastos también, Naizal tiene los gastos de mantenimiento, algunos desperfectos, etcétera. Y gastos de los contratos, ¿verdad? La rentabilidad que le da de todo el monto del año no alcanza ni el 10%. Es una renta muy baja en concepto de alquiler que está percibiendo como ganancia por administrar esos alquileres de Naizal. El Estado es un buen cliente, pero es un pagador que se atrasa mucho, ¿verdad? Entonces, usted alquila una propiedad al Estado por intermedio de Naizal. Naizal tiene que pagarle a usted mensualmente. El Estado no le paga a Naizal, entonces Naizal tiene que sacar de su bolsillo. ¿Qué hace Naizal? Recurre al sistema financiero para obtener recursos con los intereses y gastos, ¿verdad? Es una carga que debe soportar Naizal hasta tanto reciba los recursos para que no se cancelen los contratos, porque masivamente se va después de 4 o 5 meses recibe los fondos. Porque el Estado es así, burocrático. Muchas veces por cuestiones políticas se detiene el pago y se atrasa en demasía. Todo ese gasto corre por cuenta de Naizal. Hablaron ustedes también de la Digetren, ¿verdad? Que hubo un contrato de 11 millones y que Naizal percibía 28, etcétera. Algo así dijeron, ¿verdad? Lo que pasa con la Digetren es que se alquiló un depósito por un monto, luego la justicia electoral solicitó a Naizal la ampliación de esa, porque es cercano a la justicia electoral, entonces le convenía por la proximidad. Alquiló más depósitos ahí, entonces aumentó el alquiler, ¿verdad? Son depósitos de aproximadamente 700 metros cuadrados, son 3 depósitos, el contrato inicial fue de 1, ¿verdad? Después se amplió eso por la necesidad que tenía la justicia electoral, no sabemos por qué, ¿verdad? Pero fue un mandato de ellos. Entonces se procedió a ese monto, ¿verdad? A cobrar esa cantidad. Por la premura, entonces no se hizo las adendas, posiblemente, ¿verdad? Y se ejecutó así, de esa manera, el alquiler. Por eso existe esa diferencia en cuanto a eso, ¿verdad? Luego, como usted dijo que había locales fantasmas, eso es imposible. ¿Cómo va a haber locales fantasmas? No, Naizal no va a cobrar con un local fantasma. Tiene que existir un alquiler, tiene que existir una cuenta corriente, tiene que existir un propietario. Es imposible, no se puede. ¿Cómo se va a hacer? No, está sujeto a control la justicia electoral misma.
está sujeto a control por parte del registro internamente, ¿verdad? Por un órgano internamente, un departamento interno, y por otro organismo también, ¿verdad? Es muy difícil hacer eso, o sea que se descarta la posibilidad de que haya alguna alquiler fantasma o como se le diga, ¿verdad? Luego hicieron mención sobre un ahorro de 42 millones, ¿verdad? Que supuestamente eso es lo que hace Naisal durante un tiempo determinado, creo que usted estableció un año aproximadamente, pero eso se refiere, ese 42 millones se refería a un contrato que se tuvo que cancelar porque en Concepción se inauguró un local del Tribunal de Justicia Electoral, entonces no era más necesario ese alquiler. Eso fue lo que pasó. No es que Naisal está malversando fondos ni nada, ¿verdad? Nosotros acá, la Justicia Electoral como órgano administrativo tiene obligaciones, ¿verdad? Pero para eso hay que cambiar la ley, ¿verdad? Hablando del DIGETREM, tengo acá el decreto 1044, hablando del cambio de ley, ¿verdad? Del año 2007, donde le autoriza a la DIGETREM a alquilar sus inmuebles. Le da esa posibilidad a este decreto. No dice a quién. No dice que está prohibido, sino que le dice que puede alquilar. Y como el intermediario es Naisal, le puede alquilar a Naisal. No es entre órganos del Estado, no es entre la Fuerza Armada y el Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Sino que hay un intermediario, él es el que contrata directamente con la DIGETREM, ¿verdad? Utilizado por ese decreto, ¿verdad? Como usted sabe, todo lo que realiza la administración pública lo hace en base a la ley, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra actuación ha sido transparente. Cuando ustedes quieran, nosotros vamos a proveerle toda la documentación de los contratos, etc. Yo no entiendo cómo el Tribunal de Justicia Electoral le ha negado, ¿verdad? Eso Además, usted le trajo acá a una persona que atacó a la justicia electoral directamente. ¿Quién? Creo que una señora. La ingeniera Mercedes Canesa. Exactamente. Entonces, es una cuestión política, en este caso la opinión de la señora, porque ella no está dentro de la justicia electoral como representante de su partido, o su partido no está, algo así entendí, ¿verdad? Entonces tiene una cuestión. Ella es la asesora de la bancada del Frente Guasú de la Cámara de Senadores. Perfecto. Esa bancada, pero no tiene representación en la justicia electoral y eso es lo que sí le. tiene representación, pues sí tiene el derecho esa bancada de claro. pedir informe a la justicia electoral. Claro, perfecto, sin ningún problema. Lógicamente tiene la potestad legal de hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay una cuestión muy personal en el sentido de que su partido no tiene representatividad. Y en vez de recurrir a la prensa, hubiese recurrido a la justicia, ¿verdad? Porque acá lo que se crea es mucha confusión entre Naisal y la administración, ¿verdad? Con quien Naisal está contratando, ¿verdad? Nosotros somos un ente privado que nos dedicamos a los negocios inmobiliarios y nada más que eso, no nos dedicamos a la política, ¿verdad? Ni siquiera a la administración, a la cuestión administrativa, ¿verdad? Sabemos que el Estado tiene que cumplir funciones en cualquier hora de su órgano, todo en base a lo que establece la ley, ¿verdad? Como lo hizo la DIGETREM, ¿verdad? Según este decreto. ¿Después? Y eso es todo, ¿verdad? Eso es lo que usted básicamente. O sea, ya hiciste uso de tu derecho a la réplica, por eso no te interrumpí, para que puedas. Exactamente. No me interrumpiste, pero no me atendiste. Estaba mirando tu teléfono ahí. Te estoy atendiendo, porque no sí, estaba mirando tu teléfono. ¿Cómo vas a ver vos mi capacidad, si puedo atender o no? Te estoy atendiendo. ¿Tenés algo más que decir? Pues te estoy dando el tiempo. Sí. Si querés te doy otro programa, pero me decís que ya terminaste. Estoy terminando, no hay problema. Yo estoy dispuesto a que vos me hagas alguna pregunta, no sé. Pero nosotros vamos a hacer uso del derecho a réplica que ustedes pidieron. Entonces, tenés todo el tiempo a agregar más cosas de lo que mencionamos en los programas anteriores. De los programas anteriores. Claro, pues dos programas hablamos del tema. Por eso te dije, después teníamos. Si te faltaba tiempo, te podemos dar el próximo martes otra media hora para que puedas explayarte. Pues me decís correcto, podemos. Ya que ya terminaste, por eso nomás te parcialmente, sí, ¿por qué no? Usted me da un tiempo más, no hay problema. Sí, voy a consultar con el directorio a ver si utilizamos el otro programa que usted me está ofreciendo, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Algo más? Eso es todo, ¿verdad? Nosotros lo que queremos poner en claro es la honestidad con que trabaja Naisal, ¿verdad?
es que no se inmiscuye en cuestiones políticas, ¿verdad? Sí le afecta las cuestiones políticas muchas veces cuando se retrasa el pago. Cuando hay época electoral, etcétera, hay presiones políticas de uno u otro partido. Entonces los pagos se retrasan, entonces ahí tiene que desembolsar Naisal de su bolsillo, recurriendo a los bancos, ¿verdad? A los usureros, para poder honrar los alquileres, ¿verdad? Una cuenta que tiene la justicia electoral, porque son ellos los beneficiarios de esos alquileres, el intermediario es Naisal, ¿verdad? Él es el que asume toda la responsabilidad, en todos los sentidos. Por eso es que no se puede hablar de, primero, ventaja económica y mucho menos de deshonestidad de parte de la empresa, ¿verdad? O con complicidad sería del Tribunal de Justicia Electoral, en este caso, ¿verdad? Que está sujeto a control. La responsabilidad es de la justicia electoral. No. La responsabilidad es de ambos, ¿verdad? Con relación al contrato que se celebra entre la justicia electoral y Naisal. Pero Naisal asume una responsabilidad con los locatarios, ¿verdad? Con las personas que tienen que percibir mensualmente su dinero en concepto de alquiler, ¿verdad? No la justicia electoral con los locatarios, ¿verdad? Sino que es Naisal el que está afrontando todo, ¿verdad? Aunque haya retraso en el pago por parte del Estado, ¿verdad? Como todos sabemos que por burocracia, por cuestiones políticas ocurre, ¿verdad? Ocurre normalmente. ¿Hay retraso en la justicia electoral con Naisal? Claro, por el presupuesto, por cuestiones políticas, etcétera, o por voluntad o no, eso nosotros ya desconocemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, Naisal, la empresa tiene que seguir pagando los alquileres, por el tiempo que se retrase igual. Pero como no tenemos los fondos, entonces hay que recurrir al sistema financiero, donde se cobra por el dinero prestado, ¿verdad? Tenemos este material, Natalia, esto que recibimos que le había pedido, porque para preguntarle si ustedes enviaron este colacionado. A ver, si tenés a mano. ¿Esto Sí, enviaron ustedes? Sí, nosotros enviamos. Porque una parte donde entiendo dicen, piden 1 millón de guaraníes, 1 millón de dólares. Porque en una parte donde no se entiende, dice guaraníes, al lado dice dólares, entonces no me quedó claro. Y dice Roberto Torres, pero no importa eso. ¿Qué, guaraníes o dólares es lo que pide tu cliente? Dólares. 1 millón de dólares. Sí. ¿Para? Resarcir los daños y perjuicios, ¿verdad? Eso ustedes enviaron, no sé si tiene fecha eso. No sé si el directorio qué determinación va a tomar, ¿verdad? Porque ustedes ya nos dieron el derecho a réplica, no sé si van a quedar satisfechos con eso, ¿verdad? Veremos qué pasa. Ok, perfecto. Pues ya usó todo su tiempo, doctor. ¿Le parece? No, ahora, en este programa. No, y le pregunto, claro. No, y usted es el que dirige el programa, ¿verdad? Pero por eso te estoy aclarando. Ustedes pidieron el derecho a réplica, Sí. yo te doy el tiempo. Te pregunto si ya usaste, ¿hay algo más que quieras agregar sobre los dos programas que emitimos y mencionamos el nombre de la empresa? A eso me refiero. Los puntos más importantes ya me explayé, ¿verdad? Y aclaré. A ver, podemos resumir eso para Perfecto. hacer una ayuda a memoria. Puntos más importantes. Punto 1. Dije tren, por ejemplo. No, a ver si yo me acuerdo, me ayuda usted. Punto 1. Esta denuncia se hace porque hay una motivación detrás. Sí, personal. Personal. Es parte del director de esta empresa, ¿verdad? Del director de mi esta- canal, de este medio de A comunicación. ver, para cerrar nomás. Usted dice que Javier esta Bernardes. denuncia hace porque hay un interés del director de este canal. Sí, Ya, punto 1. Interés. Bernardes. ese es el fondo de la cuestión, ¿verdad? Claro. Según Por eso, ustedes, según por eso ustedes. utilizaron 4 programas, 2 programas tuyos y 2 noticieros. Bueno, según ustedes es el interés, ¿verdad? No importa acá la rendición de la justicia electoral, la transparencia, manejo del dinero público, eso no importa, es el interés comercial. Segundo punto, mencionó también la presencia acá de la asesora del Frente Guazú, la ingeniera Mercedes Canese. Ese partido político hace un pedido de informe a la justicia electoral, Claro. y usted dice, porque ellos no tienen representación en la justicia electoral, se reduce a una cuestión política. Es una jugada política presumiblemente, ¿verdad? Para atacarle a la justicia electoral, ¿verdad? Jugada A los política. efectos de conseguir un espacio. Pero ese no es el camino, seguramente, ¿verdad? A lo mejor tienen que recurrir por la justicia, por medio de la justicia, no la prensa, ¿verdad? O sea, que el Frente Guazú no tiene que recurrir a la prensa, tiene que ir a No, la una justicia. opinión mía. Una opinión suya. Claro. Ya. Segundo punto. El tercero es que
Lo dije tren, me dijo. Sí, que ustedes dijeron de que hay una diferencia en el pago de los alquileres. Que eso se ve en un informe que nos mostró la ingeniera Mercedes Carnese. Exactamente. Que a la Digetren, la empresa que usted representa, le paga 11 millones de guaraníes. ¿A quién? A Digetren, la empresa Naisal, le paga a Digetren 11 millones y la empresa de su cliente le cobra 28 millones a la justicia electoral. ¿A eso ustedes qué respondieron? Respondimos de que son 3 depósitos. Primero, el primer depósito que se alquiló fue por ese monto de 11 millones de guaraníes, ¿verdad? Luego la justicia electoral, por algún motivo que nosotros desconocemos, ¿verdad? Seguramente es porque, no sé por qué, ¿verdad? Entonces solicitaron ellos la ampliación que necesitaban más depósitos por la cercanía, ¿verdad? Entre la justicia electoral y la Digetren. Y se consiguió. Se consiguió los depósitos, más depósitos, de 700 metros cuadrados, y entonces aumentó el alquiler. Así por decisión nomás de la justicia electoral. Claro, por la premura del tiempo, por la urgencia, ¿verdad? Así sin ningún llamado, nada, directamente ampliación, adenda hicieron. Adenda, realmente no sé si se hizo, creo que no, ¿verdad? Por la urgencia del tiempo. Entonces ahí los recursos fueron bien utilizados, ¿verdad? Solamente que por la premura del tiempo se actuó de esa manera. Entonces, la empresa de su cliente cobra 28 millones a la justicia electoral porque se amplió el alquiler de los... Ese fue un pedido de la justicia electoral. La justicia electoral es la que maneja. Ellos son los que dicen cuántos alquileres se va a hacer en cada distrito, ¿verdad? Y ellos son los que dicen el tamaño que van a necesitar, porque si es un depósito o un juzgado es diferente, ¿verdad? Ellos son los que dicen, le indican a la empresa Naisal qué es lo que necesitan y cuánto dinero hay para eso. ¿Hay algo que yo me olvidé? Los alquileres fantasma. No hay alquiler fantasma. Imposible. No sé, es algo irreal, ¿verdad? ¿Y por qué uno... Es como cobrarle a nadie. Claro, ¿y por qué en los informes, bueno, eso me va a decir que le pregunto a la justicia electoral, no especifica, y acá tengo una nota de Naisal, que tengo acá, que después en el otro programa voy a hacer otro programa para hablar de eso, y les invito si quieren hacer derecho a réplica. ¿Por qué la empresa Naisal le comunica a la justicia electoral que no puede darle copia de esos contratos con los locatarios? Eso no es posible. Yo tengo acá la nota. Usted pide a la Naisal, le vamos a dar la copia. No, pero la justicia electoral... Sí, la justicia electoral tiene todo. Pero acá hay una nota de Naisal, le dice a la justicia electoral, no les puedo dar porque es información confidencial. Le voy a decir, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas controla contrato por contrato. No, ya sé eso. Yo le digo nomás lo que... ¿Y de dónde viene? Yo le digo lo que responde Naisal. ¿De dónde vienen? Yo le digo, ¿de dónde viene la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas? ¿De dónde sacan los contratos? El Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pero no está en la página de contrataciones públicas. Esos contratos no están en la página. Pero están controlados, todo está controlado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Pero no está en el portal. Y hay una nota, acá tengo la nota, la copia de la empresa Naisal. ¿En el portal de quién? En el portal de contrataciones públicas. Perfecto. Si recién usted me dijo de dónde contrataciones públicas sacar los contratos, del portal. Porque es un contrato. Lógicamente no es nuestro portal. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre el manejo. Información pública nomás digo, la justicia. Claro. Pero por eso, doctor, la justicia electoral tiene que dar la copia de esos contratos. Lo que yo le digo es que acá tengo la nota que firma Naisal diciéndole a la justicia electoral que no le podemos proveer esos contratos porque es información confidencial. A eso más me refiero, o sea que no está toda la información. ¿Por qué se niega la empresa de su cliente a dar esa información? Que en el pliego de bases y condiciones dice que la empresa está obligada a dar la copia de esos contratos. ¿Por qué está obligada? Le voy a decir por qué está obligada. No, ya sé, pero no dan, pues. Dan. A la justicia electoral sí le da. Yo tengo acá la nota, en el próximo programa vamos a mostrar. Bueno, perfecto. La nota que tiene el logo de Naisal y con el sello y con la firma. La justicia electoral. Y con el argumento. Claro, la justicia... A lo mejor usted no sabe nomás, pero ellos enviaron esta nota. Le explico de nuevo. La justicia electoral por distrito, vamos a suponer un distrito X, necesita 5 alquileres. Entonces le llaman a Naisal y le dicen, yo necesito para un depósito de estas dimensiones, que me alquile una propiedad. Eso se tiene que establecer previamente en el pliego de bases y condiciones. Claro. Entonces, según los distritos que exista, ¿verdad? A veces se crean uno más distritos, entonces necesitan más, ¿verdad? Entonces, es imposible que Naisal pueda negarle. No, está bien. Y es imposible tampoco que no tenga la justicia electoral, porque la justicia electoral necesita, ellos no van a desembolsar a ciega el dinero. Y no recomiendo que veas el próximo programa, ahí vas a tener la copia de esta nota. Claro, es incoherente porque necesite un depósito. Y tenés que decirle a tu cliente.
el próximo martes vamos a mostrar la nota de la empresa de tu cliente. Espero que muestre, No, porque, claro que va a mostrar. porque sería incoherente, aunque Naisal se niegue, lo mismo la justicia electoral tiene en su poder, porque ellos son los que ellos marcan las pautas de qué no necesitan alquilar, si es para tribunal, para juzgado o para depósito. Pero si la justicia electoral le pide a Naisal que le envíe los contratos es porque no tiene. Sí tiene, porque si no, no le va a desembolsar. ¿Cómo va a pagar entonces? No va a poder pagar. Bueno, O está negociando a ciegas. Nadie sabemos. hace eso. no sabemos. Es imposible, una presunción absurda. Y vamos a ver porque acá el documento dice otra cosa. Pero vamos a mostrar el próximo. Yo creo que usted no tiene toda la información. Usted es el que no tiene toda la información. O si tiene la información oculta, En absoluto. para sacar parcialmente. Pero como si Hace le estoy contando que una autocensura. como si ahora me pasaron. Pero no solamente hace autocensura, sino que también le priva al ciudadano al derecho a la información. Pero qué notable. Si es la empresa de usted es la que no le da toda la información a la justicia electoral. Qué equivocado que está, doctor. Usted está muy equivocado. Yo quiero ver la nota. Y te Muéstreme. digo, te voy a mostrar el próximo. Usted no tiene ninguna nota. Aunque exista la nota, Te es voy a mostrar absurda el la próximo. nota. Pero No tiene sí. sentido. Bueno, está bien. Pero hay que tener dos dedos de frente para saber que la justicia Bueno, está electoral bien. no te va a desembolsar dinero si es que no sabe qué es lo que está alquilando. Está bien. Es imposible. Le recomiendo, va a ser mi, ¿cómo es que se dice? Mi telespectador número 4, porque no nos ve Tráigame nadie. una nota autenticada, no me traiga una nota falsa o fotocopia simple. Ya está, perfecto. Dale, doctor. Gracias por tu tiempo. Gracias, hasta luego. ¿Algo más por las dudas? No es O tenés nada. el otro programa si querés, media hora más. Vamos a usar si es que el directorio de la empresa autoriza, entonces estamos otra vez presentes acá, ¿verdad? Pues para aclarar, $1 millón o $1 millón de guaraníes. De dólares, ¿verdad? De dólares. ¿Por qué pusieron guaraníes y dólares? Esa parte no entendí. Y seguramente fue transcripción del Copaco. Nosotros Del tenemos la Copaco. copia original. Perfecto. Puede ser que Copaco que haya cometido ese error. Muchas veces sucede. Dale, doctor. Gracias por tu tiempo. No es nada. Bueno, tenemos otro material que preparamos. No sé si, Natalia, ¿tenemos tiempo todavía o tenemos que cerrar el programa? Pues yo pensé que iban a hacer uso de las media hora que tenían. ¿Eh? No tenemos más tiempo. Media hora. ¿Eh? Media hora. Bueno, a ver, nosotros preparamos otro material que tiene que ver, no tiene nada que ver con Naisal, pero sí tiene que ver con lo que pasa en Petropar. Un seguimiento, una serie de publicaciones que estamos haciendo desde la Caja Negra en Unicanal. Tenemos el informe. El negocio del flete, nuevo objetivo de Hekle. Uno de los más apetecidos contratos con la petrolera estatal es la contratación del servicio de flete para el traslado del hidrocarburo desde el Río de la Plata hasta la terminal de Petropar en la ciudad de Villa Elisa. Este negocio fue manejado por años por los conocidos hermanos argentinos López, líderes en el flete fluvial del Cono Sur y más conocidos como los Pitufos López. Estos tuvieron el control de los fletes por más de 15 años. Según los registros de la petrolera, se pagaban en promedio en concepto de flete $66 por metro cúbico y Petropar traía 850.000 metros cúbicos por año. Es decir, gastaba anualmente en flete $56 millones. Los citados empresarios ofrecían a cada gobierno de turno un maletín con $6 millones a cambio del mantenimiento de sus contratos que eran renovados cada 2 años en Petropar. Actualmente, Petropar paga $40,5 el metro cúbico. Con esta adjudicación a la empresa Panchita G, la petrolera logró un ahorro histórico de $73.900.000. Resultan cuanto menos llamativas las especulaciones sobre el contrato de servicio de flete con la naviera Panchita G, que se lanzan desde las esferas del gobierno. El que estaría detrás del negocio en la era Abdo es el asesor estratégico del gobierno, Conrado Hekle. Su familia es propietaria de la importadora de combustibles Montalegre Sociedad Anónima, que ya fue beneficiada con la venta de 7,5 millones de litros de combustible a buen precio. Imperial Sociedad Anónima es la empresa distribuidora de Conrado y Petromax es la marca de estaciones de servicios explotadas por el asesor presidencial. ¿Será este el nuevo pitufo del gobierno de Marito? Bueno, nos vamos, no tenemos más tiempo, no se pierdan el próximo martes de la Caja Negra. Toda la información que el abogado de la empresa Naisal nos dijo que no teníamos, lo tenemos, pero completita. Y hay más. Y
les dejo picando. Van a ver copia de documentos a los cuales accedimos y que confirman 100% lo que habíamos denunciado en los programas anteriores en la Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.